Muchas gracias por la invitación a Henry y a Alfonso y gracias por todos los presentes. Una advertencia, ya me pasé la hora de dormir, o sea que si me empiezo a dar cabezazos, por favor, despiérteme. Pero el tema de hoy es el correo entre los Estados Unidos y según Alfonso, el título original no era muy claro, por lo que lo cambié al siguiente, ¿no? Los antiguos territorios españoles en Norteamérica, y la definición es los territorios que hoy en día pertenecen a los Estados Unidos, porque obviamente Norteamérica española, todo México, ¿no? Pero esto se refiere específicamente a los territorios que ya han pasado a manos de los Estados Unidos. Es un tema bastante esotérico, raro, pero fascinante. Y el énfasis es en la historia. Historia postal, el sustantivo es historia, ¿no? El adjetivo es postal. Pero lo voy a tratar de hacer lo más ameno posible para que no se me duerman demasiado, ¿no? Los temas a cubrir es una breve introducción y vamos a hablar de los 6 territorios que administrativamente fueron separados, ¿no? Como provincias españolas. El primero es la Florida Oriental, el segundo la Florida Occidental, después Luisiana, Texas, Nuevo México y Alta California. Para darles una idea de la magnitud del problema que consistía en proveer un servicio postal a estos territorios. Para modo de comparación, en 1789, cuando George Washington juró su primer término como presidente de los Estados Unidos, la ruta postal más larga en los Estados Unidos era de 1,100 millas. Y no era una ruta sencilla, no eran varias rutas que se conectaban entre sí. Y en aquella época, en el 1790, el primer censo de la población americana, los Estados Unidos contaban con casi 4 millones de habitantes en la región que era más bien la franja del este de la costa de los Estados Unidos, ¿no? Como modo de comparación, en 1776, poco después de que se estableciera el servicio postal en Alta California, la ruta directa entre San Francisco, que era la misión y la población más al noroeste en aquella época de la provincia, entre San Francisco y Loreto, que era en Baja California, en el punto bajo de Baja California, la distancia era de casi 1,500 millas. Y no solo eso, desde ahí tenía que conducirse la correspondencia por barco hasta San Blas, en la costa oeste de México. No sé si ven a mi punta, la punta en esta área. Y a modo de comparación, en 1821, al independizarse México de Nueva España, dejar de ser Nueva España y convertirse en el Imperio Mexicano, la población de colonos en Alta California era tan solo 3,200 europeos. Eso nos da una idea de la escasa población y las dificultades en llevar a cabo las comunicaciones. Era un obstáculo formidable. Del mismo modo, la primera ruta postal en las provincias internas, establecida en 1779, cubría más de 2,000 millas, pasando por 58 centros de población, y al independizarse México, el número de colonos en el territorio actual de Texas era de tan solo 2,500 habitantes. Había muchísimos más indígenas, pero solo 2,500 habitantes que tenían la posibilidad de leer y escribir y comunicarse. O sea que era un sistema sumamente ineficiente, pero era indispensable para mantener las misiones y los presidios, que eran lugares fortificados para defender los asentamientos de colonos en la región. El problema crónico de España en estas colonias era la falta de población, como han visto, y eso los obligó a aceptar a extranjeros de otras nacionalidades que eventualmente terminaron quedándose con ese territorio. En el mapa de la ruta inferior se muestra otras rutas que conectaban diferentes partes de las provincias internas de Nuevo México con la Luisiana española y el centro de Nueva España. Una red de comunicaciones sumamente extensa, una distancia enorme, y como les mencioné, excepto por el centro de México, la población era ínfima.
Primero vamos a hablar brevemente de las Floridas. La Florida, el territorio de Florida fue descubierto por Juan Ponce de León en 1513 y fue un territorio español hasta el 1763, cuando tras la Guerra de los 7 años, España le cedió ese territorio a Gran Bretaña a cambio de que le regresaran a La Habana, que había caído en 1762 en manos inglesas. Los ingleses lo tuvieron por unos 20 años, hasta que durante la Guerra de Independencia Americana, los españoles en 1779 comenzaron a luchar del lado de los Estados Unidos y aprovecharon para atacar la mayoría de los asentamientos británicos en el valle bajo del río Mississippi y en la costa norte del Golfo de México. Y formalmente fue cedido a España en 1784. España lo mantuvo por casi 40 años, hasta que por el Tratado de Adams-Onís en 1819 se lo cedieron a los Estados Unidos a cambio de que Estados Unidos no interviniera en Texas. Todos sabemos cómo acabó eso, pero eso fue la promesa que hicieron los norteamericanos. Y ha sido territorio americano desde formalmente o de facto, ¿no? Desde 1821 hasta hoy en día. Cuando los ingleses tomaron a Florida en 1763, dividieron al territorio en dos partes. La Florida oriental, este es el río Apalachicola, en la bahía de Apalache, hasta el río St. Mary's, que es el límite norte. Y en el lado oeste, la Florida occidental, que iba hasta la ribera este del río Mississippi, excepto por este segmento que vemos aquí, que se llama, no sé si ven mi flecha, este segmento que se llama la isla de Orleans, que continuó siendo parte de la provincia de Luisiana. Ya voy a hablarles brevemente de esa provincia en un momento. Aquí un mapa simplificado de los asentamientos en la Florida oriental. La principal población es San Agustín, la ciudad europea en los Estados Unidos, que ha sido ocupada por continuamente, la más antigua que ha sido ocupada continuamente en los Estados Unidos. Otro asentamiento era San Marcos de Apalache, y colindaba con la población de St. Mary's en el estado o la provincia de Georgia, primero en la provincia de Georgia y posteriormente cuando se independizó los Estados Unidos en 1783, pasó a ser parte del estado americano de Georgia. En San Agustín se estableció una administración de correos formalmente en 1784, casi todo era con correo marítimo con La Habana. Y lo interesante, a pesar de la escasa correspondencia que pasaba por esta población y la poca correspondencia que ha sobrevivido, era un punto importante de intercambio de correspondencia entre los Estados Unidos y la América europea, inclusive la América española, e inclusive España, como vamos a ver más adelante. El correo terrestre se llevaba a cabo a través de St. Mary's, como ven aquí en este mapa. Y no voy a abordar mucho el tema del correo español dentro de esos territorios, eso es muy extenso y no... Arriba, dice el libro. Y no da tiempo de cubrirlo a fondos, sino solamente el intercambio de correspondencia entre los Estados Unidos y estos territorios que eventualmente pasaron a ser parte de los Estados Unidos. Les muestro aquí dos ejemplos de correspondencia entre los Estados Unidos. La primera carta, enviada en 1795 de San Marcos de Apalache a Newburyport, en Massachusetts. ¿Habrá algún chileno o peruano que sepa de Newburyport? Fue la ciudad, el puerto, cerca de donde yo vivo, donde nació William Wheelwright, el fundador de la Pacific Steamship Navigation Company. Y esta carta fue llevada completamente fuera del sistema postal español. Este servicio no era proveído por los españoles, fue un barco mercante que llevaba carga. A este comerciante es una correspondencia muy abundante, Moisés Brown, en Newburyport. Esta carta fue depositada en un puerto de la costa oeste de los Estados Unidos, probablemente en Filadelfia, y entonces fue por tierra de Filadelfia hasta Newburyport.
Y esta marca de arriba, si mi flecha funciona, indica SH Ship 26. 26 centavos a pagar por el destinatario, y eso correspondía a 4 centavos la tarifa de barco, más 22 centavos por una carta por tierra que viajaba por una distancia de entre 350 y 450 millas. La carta inferior fue enviada desde Escocia hasta San Agustín, en la Florida Oriental. Fue llevada por un buque privado a un puerto en la costa este de los Estados Unidos. Fue pagada de antemano 1 chelín y 10 peniques hasta los Estados Unidos. Y los Estados Unidos entonces fue por tierra a St. Mary's en Georgia, como dice aquí, y por un agente encaminador fuera del correo fue llevada hasta San Agustín. La tasa de 29 centavos dentro de los Estados Unidos corresponde a 4 centavos por tarifa de barco, más 25 centavos por una distancia de más de 450 millas por tierra desde el puerto de entrada hasta St. Mary's en Georgia. Este tipo de correspondencia se ve no es frecuente, pero era el modo más común de intercambiar correo con San Agustín en la Florida Oriental española. Y lo más fascinante, en mi opinión, de la Florida Oriental era su función como punto de intercambio del correo con los Estados Unidos. Ven aquí varios documentos. El de arriba a la derecha demuestra el número de cartas recibidas en San Agustín, en tránsito por San Agustín en el año 1794. Y como pueden ver, la primera entrada dice de España para La Habana, 1. De Indias para La Habana, 7. De España para Medina, 1, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos hasta España para Filadelfia, Nueva York, Baltimore, Virginia, etcétera, 135 cartas. O sea que muchísimas veces más, la correspondencia era mucho más voluminosa dirigida a los Estados Unidos que dirigida a otros puntos en la América Española. Similarmente, la entrada de Indias para Filadelfia, vemos 2 cartas sencillas, 2 cartas triples, el total del porteo, aquí lo vemos de 8 reales. Y en la tabla inferior también tenemos una tabla del año 1802 que indica el valor del correo recibido en San Agustín procedente de los Estados Unidos. Y vemos que no es algo espectacular, pero es notable que se recibía con cierta frecuencia todos los meses, a principios del siglo XIX, correspondencia de los Estados Unidos en San Agustín. Este es el único ejemplo que yo he visto de una carta de tránsito por San Agustín de los Estados Unidos vía España a el Reino Unido. Una carta fascinante de 1815, si ustedes son eruditos en historia. La Segunda Guerra de Independencia Americana, o la guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña, duró hasta 1814, pero la parte sur de los Estados Unidos, inclusive Nueva Orleans, la famosa batalla de Nueva Orleans, se llevó a cabo en el 1815 porque no habían llegado las noticias de que la guerra se había terminado. Y esta carta similarmente fue llevada en 1815 de Carolina del Sur, Charleston, hasta Edimburgo, por vía de San Agustín, por vía de La Habana, por vía de Cádiz, donde se le puso la marca Islas de Barlovento, indicando que la carta venía del Caribe, de La Habana en este caso, y entonces por vía de Francia, aquí ven la marca de entrada de la frontera, España por Bayona, hasta Inglaterra, y después a Escocia. Escocia le puso una tasa adicional, la tasa de medio penique, que estaba en efecto, me parece, de 1813 al 39, por ahí. Una tasa para mejorar los caminos en Escocia que eran perjudicados, dañados por los coches de correo que causaban bastante daño a los caminos. Y esta tarifa de 6 chelines y 2 peniques se compone de una carta doble de 4 chelines y 4 peniques desde España, más 2 chelines y 2 peniques de Londres a Edimburgo, menos un rebate, un descuento que se llevaba a cabo en Londres, en este caso de 4 peniques. Variaba según
la distancia según el peso de la carta. El descuento a veces era de un penique o de varios. Y el impuesto adicional de medio penique cobrado en Escocia. A principios del siglo XIX hubo numerosas incursiones de norteamericanos en el norte de la Florida Oriental española y se llevaba a cabo comunicaciones por mensajeros privados o por el sistema postal americano hasta la frontera en St. Mary's. Todas estas cartas fueron circuladas fuera del sistema postal español, que sencillamente consistía de correo marítimo entre San Agustín y La Habana. No había un servicio terrestre al público. Había de vez en cuando correspondencia oficial, y estas son dos cartas, una de 1812 de Georgia a San Agustín, tasada a 17 centavos por el recorrido entre Augusta y St. Mary's, y de ahí por un mensajero particular hasta San Agustín. La otra sale de San Agustín hasta Vermont, cerca de donde vive Rafael. Fue puesta en el correo en St. Mary's, y ven la marca manuscrita. No había cuños postales en aquella época. St. Mary's, diciembre 13 de 1817, y fue tasada a 25 centavos, que era la tarifa sencilla por una carta que tramitaba más de 500 millas por tierra. La otra parte de la Florida hoy en día es parte de varios estados. La parte de entre el río Perdido hasta el río Parachicola es parte de Florida, lo que se llama el Panhandle en castellano, el asa de la olla, por su forma geográfica, es parte de la Florida. Esta parte Mobile es Alabama y Biloxi es Mississippi, y esta parte de aquí es lo que se llaman las parroquias de Florida del estado de Luisiana, de Florida Parishes of Louisiana. Esto es parte de Luisiana, o sea que esto se dividió en 4 estados eventualmente, pero administrativamente fue una provincia española de 1784 hasta partes de ella hasta 1821. Otras partes, hubo una rebelión en esta parte del estado en 1810, y gradualmente se extendió hasta 1812, en que los americanos obtuvieron posesión de todo este territorio. El correo formalmente se estableció en Pensacola en 1787. La mayoría del correo temprano fue enviado a través de Nueva Orleans, hasta que Nueva Orleans y Luisiana fue vendida a fines de 1803 a los Estados Unidos. El correo, disculpen esto, el correo en esta sección de la provincia, donde mayor número de americanos existía, con el territorio del sur oeste de los Estados Unidos, se llevaba a cabo privadamente o por mensajeros americanos. Aquí vemos un par de ejemplos de la correspondencia de la parte noroeste de la provincia de Florida Occidental con el sur de los Estados Unidos. Las poblaciones principales eran Natchez y Fort Adams o Loftus Heights, donde se intercambiaba la correspondencia, el punto de la frontera donde se intercambiaba la correspondencia americana y española. Todo esto era territorio español. Y estas son cartas llevadas o privadamente, de principio a fin, o privadamente, en este caso, de el Bayou Sara, que era una población en la parte más al noroeste de la provincia. De Bayou Sara fue llevada privadamente hasta el Fuerte Adams, donde entró al correo americano y fue enviada sin pagar hasta Washington, Pensilvania, no Washington, D.C., donde fue tasada a 25 centavos de dólar por una carta sencilla, por un recorrido de más de 500 millas. Como mencioné, no había un servicio postal formal español en esta región, que los españoles le llamaban el distrito de Nueva Feliciana. Baton Rouge también se le decía Nueva Feliciana, hoy en día es la capital del estado de Luisiana. Y este es un ejemplo muy poco usual de una carta que, en vez de ir por tierra, como la mayoría de la correspondencia de esa época se llevaba a cabo, fue llevada por barco, pero fue llevada privadamente en una embarcación hasta Nueva York. Aquí ven una marca de Nueva York que le dicen la clamshell, la concha de ostra, por la forma que tiene. Y esta carta fue enviada en 1801 del Bayou Sara, que les enseñé anteriormente, a Washington, pero por vía de mar.
y fue tasada por una carta triple 20 centavos, por 3, 60 centavos. Curiosamente fue enviada por este individuo, David Bradford, que estuvo envuelto en una rebelión en Pensilvania, donde George Washington tuvo que demostrar por primera vez su autoridad dentro del país, la rebelión Whiskey. Y este hombre, para no ser capturado, huyó hasta la Florida occidental española, donde el gobernador le hizo una concesión de tierras y donde tuvo una próspera plantación que hoy en día sigue en pie y es un parador museo muy interesante. Y esta es una pieza fascinante enviada desde Londres en 1805 a Baton Rouge, en el estado en la provincia de Florida Occidental, pero sencillamente la dirección decía Mississippi. Baton Rouge no estaba en el territorio de Mississippi, sino en el río Mississippi, y con una escasa dirección llegó hasta su destino. Esto es algo fascinante. Entró a Nueva York como una carta de barco sin pagar, tasada 2 centavos por barco, más 25 centavos por un recorrido de más de 500 millas dentro del país. 27 centavos. Y esta carta fue llevada hasta Fort Adams o Natchez por el correo americano y desde ahí por un mensajero particular que evidentemente tenía confianza del destinatario porque se le confiaba que le pagara la tarifa de 27 centavos. Esto es algo sencillamente insólito, pero que evidentemente ocurrió en esa época con todas las dificultades en el transporte y una carta esencialmente de tránsito por los Estados Unidos de Inglaterra a un territorio español en Norteamérica. Después de la venta de Luisiana a los Estados Unidos, en noviembre de 1803, el correo siguió transitando por la Florida Occidental para eso se le requirió un permiso del gobernador de la Florida, del gobernador español de la Florida Occidental, que hubo tensas negociaciones. Finalmente, los españoles accedieron al tránsito por su territorio, pero exigiendo que la correspondencia fuese inspeccionada, ¿no? Y para eso nombraron a un ciudadano, bueno, era americano de nacimiento, pero se había casado con la hija del gobernador de la región, el coronel retirado Samuel Fulton. Lo nombraron para distribuir la correspondencia entre los americanos e inspeccionar las cartas, la valija de correos. Aquí vemos una carta dirigida a él de Nueva Orleans, pasando por el territorio español hasta Baton Rouge, que era un territorio español en aquella época, entregada al conductor de correos en su paso por el camino. Aquí vemos, ¿cómo sabemos? Porque tiene la designación way, o sea, eso significa en el camino, pagada 25 centavos. Otra carta excepcional. Y aquí le muestro varios ejemplares de la correspondencia en tránsito por la Florida Occidental entre los Estados Unidos a Nueva Orleans, que ya era parte de los Estados Unidos. Esta carta de arriba salió de San Luis, hoy en día en el estado de Missouri. Era un asentamiento francés, después español, después americano, pagada de antemano 25 centavos hasta Nueva Orleans, pasando por el territorio de la Florida Occidental española. Y la carta de abajo sale de Natchez a Nueva Orleans por el correo, 17 centavos sin pagar, a cobrársela al destinatario en Nueva Orleans por una distancia de entre 150 y 300 millas. Este correo no es común, pero se ve con más frecuencia que el correo que les mostré anteriormente, nuevamente pasando en tránsito por la Florida Occidental española. Luisiana tiene una historia muy interesante. Fue una colonia francesa desde principios del siglo XVIII hasta 1763, cuando, después de la Guerra de los 7 Años, pasó a manos de los españoles. Y estuvo en manos de los españoles por aproximadamente 40 años. Fue la única administración de correos en este territorio vasto. Estaba en Nueva Orleans y solo era correo marítimo. Hubo correo marítimo directo con los Estados Unidos, que les voy a mostrar a continuación. Y existen también muy pocos ejemplares de correo fluvial.
Aquí les muestro una tabla de la región. Este es el río Mississippi, que sube aquí hasta San Luis. Aquí no les puse el río Missouri. Esto era el alto valle del río Mississippi y este es el bajo valle del río Mississippi. Estas son las dos únicas cartas que he visto que fueron procesadas por el sistema postal español. Estas son dos correspondencias bastante voluminosas y más del 90% de esta correspondencia fue llevada fuera de valija, fuera del correo, no tiene marcas postales. Era algo ilegal, pero era una práctica sumamente común. La carta de arriba fue enviada desde Charleston, Carolina del Sur, a Nueva Orleans, por un barco y recibida por el correo español en Nueva Orleans, donde fue tasada 2 reales de plata por una carta doble y donde recibió la marca Indias puesta en Nueva Orleans española. La carta de abajo fue de Nueva York en 1802, otra vez por un barco mercante hasta Nueva Orleans, donde fue recibida por el correo español, marcándola también con la marca Indias. No tiene marcas de porteo, lo que indica que era una carta sencilla sin pagar. Y aquí hay dos cartas similares en el sentido contrario, llevadas por barcos americanos, pero procesadas por el sistema postal de los Estados Unidos. La de arriba fue enviada en 1800 de Nueva Orleans a Filadelfia por vía de Baltimore, pero fue interceptada por una fragata de guerra británica. Ahí tiene la marca manuscrita aquí de censura, abierta en el mar por los oficiales del Man of War, de la fragata británica York. Y fue una carta sin pagar de barco, tasada 12 centavos y medio por el recorrido de tierra, más en aquella época 2 centavos por una carta de barco. La carta de abajo fue llevada de Nueva Orleans a Filadelfia en 1793 y tasada 6 centavos, que en aquella época era la tasa de una carta sencilla dirigida al puerto de llegada, una carta sin pagar, salida de Nueva Orleans. Y aquí hay dos ejemplares de cartas que fueron enviadas del Valle Alto del Mississippi, una de San Luis, en el estado de Missouri, y la otra de Santa Genoveva, en el estado de Missouri. Aquí ven en este mapa dónde están estas dos poblaciones, lo que indica que las dos cartas fueron llevadas por barco bajo el río Mississippi, subiendo por el río Ohio y fueron puestas en el correo en la población de Lexington, Kentucky, donde entraron al correo americano y fueron dirigidas hasta Pittsburgh, Pensilvania, como cartas sencillas sin pagar, tasadas cada una 25 centavos de dólar. Y esta parte es muy extensa y sumamente fascinante. Hubo un intercambio formal de correspondencia entre 1801 y 1803 entre los americanos y los españoles. El intercambio se llevaba a cabo en el Fuerte Adams, en el suroeste del territorio de Mississippi, con la parte noroeste de la provincia de Luisiana, de Florida Occidental. Estas cartas dirigidas todas a Nueva Orleans tienen marcas tanto en centavos americanos, ven estas 25, como en moneda española. Moneda española era el real de plata, que se cortaba en pedazos por la ausencia de especie y se llamaban los pedazos bits. 2 bits eran equivalentes a 25 centavos. Y la tarifa se sabe, está bien establecida. Esta carta fue llevada sin pagar hasta Natchez por el correo per post, y un agente caminador que tiene la marca en el reverso pagó los 25 centavos y entonces al destinatario se le cobraron otros 25 centavos o el equivalente, ¿no? 2 reales de plata por el recorrido entre el territorio de Mississippi a través de la Luisiana Occidental hasta Nueva Orleans. Apenas hay varias docenas de estas cartas, la gran mayoría en colecciones institucionales, por eso no se conoce mucho de esta correspondencia. Y esta es una carta enviada sin pagar desde Baltimore, vía Natchez, por el correo, por post, hasta Nueva Orleans, en la cual una carta sencilla, 25 centavos, era la porción americana, más otros 25 centavos, equivalente a 2 bits, o sea, un total de 4 bits, o 4 reales, 50 centavos o medio peso, a pagar por el destinatario. Y esto es lo fascinante, que
esta cantidad se le pagaba al conductor de correos, no se le pagaba al correo español. En las cuentas del correo español no hay evidencia de que se haya recibido esa cantidad. O sea que se confiaba en el conductor de correos para cobrar tanto la tarifa española como la tarifa americana. Esta es una carta similar, pero que expresa el porteo a pagar por el destinatario, tanto en moneda americana, 25 centavos, como el total en moneda española, 4 bits o 4 reales. Aquí sencillamente está el 4 y aquí está el 4. RS es la abreviación típica de reales en aquella época. Y estas son dos cartas con el porteo de Estados Unidos prepagado, ¿no? Pagado 25 centavos, una carta sencilla de Lexington, Kentucky hasta Natchez, y de ahí hasta Nueva Orleans Española se le cobraba 2 reales. Y esta es una carta doble, se pagaron 50 centavos de Washington, Pensilvania hasta Natchez, y de ahí por una carta doble 4 bits o 4 reales a pagar por el destinatario en Nueva Orleans. Y esta es la primera carta que he visto en esta ruta en la cual el porteo se expresa en dólares. El signo de dólares se dice que lo inventó un tal Oliver Pollock en Nueva Orleans, un comerciante que abreviaba el peso español de esa forma y eventualmente se comenzó a utilizar como el símbolo del dólar. Un dólar era lo mismo que un peso de A8, un piece of 8, 8 reales era el equivalente. O sea que esta era una carta doble sin pagar, 4 reales por la porción en España, más 4 reales o 50 centavos por la porción americana. Esta carta era de Natchez hasta Nueva Orleans. Y esta es una carta triple, 75 centavos sin pagar dentro de los Estados Unidos, de Cincinnati hasta Natchez, más otros 75 centavos o 6 reales, para un total de 12 reales a pagar en Nueva Orleans. Y estas son otras dos cartas triples sin pagar, en este caso similar a la previa, pero la contabilidad fue errónea, se le cobró 10 reales en vez de 12. Y esta es una carta de barco fascinante desde Liverpool, Inglaterra, hasta Boston, donde se tasó por una carta triple 2 reales, 2 centavos de una tarifa de barco más 75 centavos por la tarifa de más de 500 millas hasta de Boston hasta Natchez. Y de ahí por el recorrido español 12 reales y medio. El medio fue equivalente a los 2 centavos y el 12, 75 por 2 por las dos porciones, la española y la norteamericana. Y esta es una carta de las pocas que se conocen en el sentido opuesto. Fue llevada de Nueva Orleans a través de la Florida Occidental a Filadelfia, hasta Natchez, y de ahí en el correo americano hasta Filadelfia. Fue tasada 25 centavos a su llegada. Ahora rápidamente nos movemos a Texas, donde no hubo un servicio formal de correos por 2 siglos y medio. El sistema postal formalmente se organizó en 1779 por Teodoro de la Croix, o de la Croix, como dicen los americanos. La mayoría del correo en la época, que era carísimo, era de naturaleza oficial o militar. Durante el periodo español no conozco ningún tipo de correspondencia entre los Estados Unidos actuales y Texas. La mayoría del correo con los Estados Unidos que se llevó a cabo posteriormente fue durante el periodo español a partir de 1821 y era casi por completo llevado a cabo por los colonos americanos. Una vez se independizó los Estados Unidos, Luisiana, que está aquí en la derecha, donde ven el mapa de los Estados Unidos, era parte de los Estados Unidos. La línea divisoria, la frontera entre México, o inicialmente entre Nueva España, posteriormente en México, era el río Sabine o Sabina. Y los pasos del río eran transbordadores o ferries, como se dice en castellano, que eran asentamientos breves o más que nada tiendas con unas barcazas que permitían el paso de pasajeros, coches, carretas, animales, mercancía a través del río. Estos eran los 3 pasos principales. Y estas son las poblaciones principales en Texas. No voy a abordar demasiado porque es un tema muy largo, pero es algo fascinante. Esos son entre 1820 o 21,
y la década de 1830 los puntos principales de paso por tierra. También hubo, por supuesto, correo marítimo, principalmente entre Nueva Orleans y varios puertos en el área, Matagorda, Galveston, etc. Aquí hay dos ejemplares de correspondencia fascinante transportadas por tierra desde los Estados Unidos hasta Texas mexicana. La carta de arriba fue enviada desde Waterford, Nueva York, a San Felipe de Austin. Austin no tiene nada que ver con el Austin actual, que se fundó después de la independencia de Texas, al separarse de México en 1836. Este se conoce hoy en día como San Felipe y es un pequeño pueblo cerca del Golfo. Y esta carta fue pagada dentro de los Estados Unidos, 25 centavos, desde Nueva York hasta Natchitoches. Ven aquí el pueblo de Natchitoches en Luisiana. Y con una indicación interesantísima, se le pide al administrador de correos que deje que esta carta se quede en la oficina de correos y no la devuelva al departamento de rezagos hasta que alguien la pueda llevar con seguridad hasta los Texites, hasta los tejanos. Y eso fue lo que pasó. No sabemos cuánto estuvo ahí hasta que algún viajero, algún buen samaritano que viajaba en esa dirección, la llevó y la depositó en el correo de Nacogdoches. Aquí lo ven. Fue por correo americano hasta Natchitoches, pasando por Gaines Ferry hasta Nacogdoches, donde entró al correo mexicano y de ahí fue hasta su destino final en San Felipe de Austin, que lo ven aquí. Hay muy pocas cartas por esta ruta. La parte inferior es una similar enviada desde Filadelfia en 1831 a San Antonio, Texas, a través de Crow's Ferry. Crow's Ferry era el nombre antiguo de Gaines Ferry, que les mostré anteriormente. Similarmente fue pagada desde Filadelfia, en este caso posiblemente hasta Nacogdoches, hasta Crow's Ferry, que en esa época ya había un correo. El correo en Crow's Ferry estaba aquí mismo. Ya había una oficina de correo directa en Crow's Ferry, donde eventualmente se le pidió, tiene la indicación al administrador de correo, por favor, encamínela hasta San Antonio, Texas, México, por el cuidado del señor George Nixon. O sea que este individuo la transportó personalmente y la depositó en el correo sin pagar a Nacogdoches. Ambas cartas fueron tasadas $3 de plata, la tarifa sencilla dentro del correo mexicano en Texas. Correspondencia fascinante. Esta que ven aquí fue enviada en el sentido contrario, desde San Agustín, Texas, hasta el estado de Nueva York, vía Natchitoches, cruzó por Gaines Ferry, entró en el correo americano en Natchitoches y fue enviada sin pagar hasta su destino en Nueva York. Y esta fue enviada desde Brazoria, Texas, hasta el estado de Nueva York por vía de Nueva Orleans como una carta de barco. Fue una carta llevada por un barco particular, entrando en el correo de Nueva Orleans, donde fue tasada 27 centavos, 2 centavos por la tarifa de llegada de barco, más 25 centavos por el transcurso por tierra. Una carta sencilla de más de 500 millas. Nuevo México es otra área muy interesante. Hay alguna correspondencia interna, pero no se conoce, al menos yo no conozco absolutamente nada, ni durante el periodo español, ni durante el periodo mexicano, de intercambio de correspondencia entre las poblaciones principales, Santa Fe y los Estados Unidos. Había un recorrido famoso, se llamaba el Santa Fe Trail, que iba desde el estado americano de Missouri hasta Santa Fe, y se conoce correspondencia dentro de ese trail, pero no originada en Nuevo México. Este es el estado de Nuevo México que ven aquí. En aquella época todo esto era Nuevo México. Y había un recorrido enorme. Ese es el camino real de tierra adentro, uno de los más antiguos dentro del continente norteamericano, que recorría más de 2.000 millas. Se demoraba más de un mes en hacer este recorrido en caravana, generalmente con escolta militar. Las cartas que se conocen entre los Estados Unidos y Nuevo México
son a partir de 1846 y todas son de carácter militar durante la Guerra México-Americana de 1846 al 48. Y todas esas cartas fueron llevadas por el sistema militar americano, por lo que no la considero parte del correo mexicano o español, por supuesto. Sin embargo, está esta característica interesante. Nuevo México en aquella época consistía de todo este territorio que en 1863 el presidente Abraham Lincoln dividió en dos estados, Arizona al oeste y Nuevo México. Y todo esto era parte, el territorio terminaba aquí, pero en 1853 hubo otra venta de territorio mexicano a los Estados Unidos, el Tratado de Mesilla, se le llama en México, la compra de Gadsden. Gadsden era el embajador militar, embajador americano en los Estados Unidos, que le ofreció una cierta cantidad a México por este territorio que estaba casi deshabitado, porque se quería construir una línea de ferrocarril en el sur que pasaba por este territorio. Los mexicanos, Santa Anna estaba en el poder en aquel entonces, decidió vendérselos a los Estados Unidos en vez de perderlo, porque pensaba que lo iban a tomar por fuerza eventualmente. O sea que le negoció la venta de ese territorio. Mientras tanto, esto fue México hasta 1853. Y esta es la única carta que se conoce de lo que era parte de Nuevo México en aquella época, lo que llegó a ser parte de Nuevo México eventualmente, de la ciudad de Tucson, o como le dicen en inglés, Tucson, Nuevo México, a Brazoria, Texas. Esta carta fue llevada dentro del territorio mexicano hasta Guaymas, en la costa del Pacífico, y de ahí, dentro de otra carta, fuera del correo, hasta Veracruz, y de Veracruz fue a Nueva Orleans por un barco, como una carta sin pagar, sencilla, de 12 centavos a Brazoria, que ya era parte de los Estados Unidos. Texas ya era parte de los Estados Unidos en aquel entonces. A partir de 1846 formó a ser parte formalmente de los Estados Unidos. Esta es la única pieza que se conoce. Y para terminar, Alta California era un territorio enorme. El primer correo comenzó a partir de 1769, cuando se fundó la primera misión en San Diego de Alcalá, hoy en día en la ciudad de San Diego. Aquí en el mapa superior ven las listas de las misiones en California desde 1769 a 1823. Las misiones, muchas de las cuales todavía existen, no se han destruido, eran un punto esencial para el desarrollo de la economía local y estaban protegidas por presidios que eventualmente se formaron las ciudades principales en aquella época: San Francisco, San José, Monterrey, Santa Bárbara, Los Ángeles y San Diego. Toda la correspondencia que se conoce entre los Estados Unidos y California era por ciudadanos americanos. Pero voy a hacer una trampa, esto no, oficialmente no era ni Estados Unidos. Existe correspondencia de principios del siglo XIX entre Hawái, que no pasó a ser parte formal de los Estados Unidos hasta 1898. En agosto de 1898 fue anexada por los Estados Unidos, y se conoce correspondencia entre oficiales militares españoles en varias partes de Hawái y la costa del Pacífico, la costa de California. Esta carta fue enviada desde Santa Bárbara a La Jaina, que la conocía por los españoles como San Luis, en 1806, sin marcas postales, porque no existía ningún servicio postal formal en Hawái en aquella época. Y la carta de abajo fue enviada en 1817 desde Hawái hasta el comandante del puerto de San Francisco, a favor del capitán Hines, en un barco que llegaba a lugares. No hay correspondencia transportada por el sistema postal español o mexicano entre los Estados Unidos y
y California, Alta California, ni la parte, ni el periodo mexicano, ni el periodo español. Y había varias maneras de llevarla. Todo era por buques mercantes o balleneros o mercantes. Había un mercado muy fuerte de pieles y cebo en California, y había muchos barcos, principalmente del estado de Massachusetts, donde yo vivo, haciendo ese tipo de comercio. Y había varias rutas. La ruta original era a través del Cabo de Hornos, una ruta larguísima, pero no había otra opción, no había una opción razonable. La carta de arriba fue enviada desde la isla de Santa Catalina a Massachusetts por vía de Boston a través del Cabo de Hornos. Tasada 6 centavos, una carta sencilla, transportada dentro de 30 millas por tierra. La carta de abajo fue enviada desde San Diego, California, hasta Salem, Massachusetts. De aquí vienen las Brujas. Mi esposa casualmente viene de esa población. Por vía de Nueva York, tasada 20 centavos y 3/4 por una carta de barco sencilla, transportada entre 150 y 400 millas dentro del territorio americano. Posteriormente se estableció una ruta mucho más corta a través de México, de varios puertos en la costa del Pacífico de México, principalmente Mazatlán, pero también se utilizó Guaymas, San Blas. Aquí muestro un par de ejemplares de este tipo de correspondencia fascinante. Esta carta de arriba de 1843 de Monterrey a Boston por vía de Mazatlán, Veracruz y Nueva York. Y aquí indica la cantidad pagada por el tránsito por México por agentes encaminadores. La carta de abajo fue desde San Diego a Massachusetts por vía de Mazatlán, Veracruz y Nueva Orleans. Era una carta doble. El remitente indica lo caro que era mandar cartas por esta ruta, que todas tenían que ser manejadas por agentes encaminadores, ya tanto en la costa del Pacífico como a veces en la costa del Golfo. Y en este caso le costaba hasta $1.50 por el tránsito por México. Al llegar a Estados Unidos se le cobró 52 centavos, 25 por 2 por una carta doble dentro del territorio por tierra, más 2 centavos por una carta por barco. Cartas enviadas a través de México en el sentido contrario. La carta de arriba de 1842 de Morrisville, Pensilvania, a un cirujano a bordo de un barco militar americano, el Cheyenne, en Monterrey, y la indicación no podía ser menos específica. Un cirujano a bordo del barco Cheyenne en el Océano Pacífico. Obviamente los encaminadores sabían a qué se refería, pero sencillamente la carta llegaba a cierto lugar, principalmente en Monterrey, California, no Monterrey, Nuevo León. La diferencia está en cómo se escribe. Monterrey en California tiene una R y en Nuevo León tiene 2 R's. Y se quedaba la carta sentada ahí hasta que pasaba el barco o alguien que tenía contacto con el barco. La carta de abajo es similar, salió en 1844 de Boston a Monterrey por vía de Nueva York, Veracruz, como ven la marca postal de Veracruz, Mazatlán. En Mazatlán un agente encaminador pagó los 4 reales, de tránsito a través de México, y de ahí fue enviada hasta Monterrey hasta que llegó al tripulante del barco Vandalia. Aunque parece increíble hoy en día, a veces las rutas de navegación pasaban por Hawái, entre California y la costa del Pacífico de México, o inclusive por el Cabo de Hornos. La carta de arriba fue enviada desde Yerbabuena, California, que hoy en día es parte de San Francisco, hasta Boston por vía de Lahaina, Hawái, entrando en New Bedford. El hecho de que haya entrado en New Bedford es sinónimo de que haya sido una carta de un barco ballenero. New Bedford era la capital del whaling, de la caza de ballenas en los Estados Unidos en aquella época. Y de ahí fue llevada por tierra hasta Boston, tasada a 12 centavos. New Bedford está en el estado de Massachusetts, no muy lejos de Boston. La carta de abajo sale de San Francisco en 1844 a Boston por vía de Honolulu, Hawái. Tiene marcas del agente encaminador. Hawái se conocía como las Islas Sandwich. Y de ahí llegada a Stonington, Connecticut, donde fue tasada 14,5 centavos. Esta es una carta en el sentido contrario de los Estados Unidos
por vía de Hawái a la costa de Alta California. Esta es una carta encaminada 3 veces en Nueva York, en Veracruz y tuvo que haber sido encaminada también en Tepic, aunque no tiene marcas, y finalmente encaminada en Honolulu, donde fue llevada hasta Monterrey, California, y llegó a su destinatario. Finalmente, hubo un cónsul americano en Alta California. El individuo era Thomas Larkin, que tuvo un rol muy activo en la encaminación de correspondencia. Se conocen más de media docena de cartas dirigidas a California o salidas de California o en tránsito por California que fueron manejadas por Larkin. La carta de arriba fue del puerto de Boston a Monterrey por vía Panamá, Mazatlán y finalmente llegó a Monterrey, California. Tiene marca de un encaminador en Panamá, una marca postal en Mazatlán. Tuvo que haber sido encaminada en Mazatlán, pagando la tarifa del puerto de un real y de ahí privadamente hasta manos de Thomas Larkin. La carta de abajo fue en el sentido contrario, pero en tránsito por California. Fue de Hawái a Pensilvania por vía de Monterrey, California, donde fue manejada por Larkin, a Nueva Orleans. Sin duda pasó a través de México, Veracruz. Toda la correspondencia entrada por Nueva Orleans venía de Veracruz o a veces de Tampico. O sea que esta carta cruzó a través de México dentro de otro sobre o privadamente hasta Veracruz y de ahí por barco americano. Y fue tratada como una carta doble más allá del puerto, tasada a 52 centavos. Y eso me parece que es todo lo que les iba a enseñar. Es un tema complejo, raro, fascinante. Ahora se dan cuenta de que esto no es más nada que una autopublicidad, como dicen en inglés, un infomercial. Este es el libro que acaba de publicar la Academia. Lo que les he mostrado aquí es una parte pequeña del libro. El libro principalmente se trata del correo dentro de los territorios españoles. Esto es una anomalía y se puede conseguir a través de la Academia o en Estados Unidos lo vende Leonard Harman, un vendedor del libro. Y muchas gracias por su atención. Espero no haberlos confundido demasiado. Quería darles un sabor de lo fascinante y lo difícil que era este tipo de correspondencia en aquella época. Y afortunadamente han sobrevivido algunos ejemplares de este intercambio fascinante de cartas entre estas dos naciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamil. Felicitaciones, Yamil. Muy, Gracias, muy lindo. felicidades, muy bueno. ¿Queda alguien despierto? Gracias, Yamil. Sí, sí. Todos Sí, sí. Gracias, muy bueno. Gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta para Yamil? Ahí veo a Ernesto que está con la mano en alto. Sí, buenas noches. Estuvo muy interesante, Yamil. Felicidades, como siempre. Gracias. Una de las últimas cartas que presentaste que vía en el Pacífico que pasó por Hawái. ¿Cómo llegas a la conclusión de que salió por Tepic y no fue a algún otro de los puertos del Pacífico? Porque hay un individuo que se llama Fred Gregory que escribió un libro sobre el correo de Hawái en 3 volúmenes, publicado por el Philatelic Foundation, que ha estudiado todos los periódicos del área y sabe todas las salidas de barcos que pasaron por Hawái, de dónde vinieron, cuándo salieron, quién era el capitán, una minucia extraordinaria. Y tiene en que ha identificado el origen de todos estos barcos y por eso sabe si salieron de Tepic o Mazatlán o vinieron directo de Panamá o fueron a través del Cabo de Hornos. El libro es masivo, ¿no? 3 volúmenes grandes. Se llama, Historia Postal de Hawái hasta el año 1875. No me acuerdo, pero es Fred Gregory, es el autor
vive en California, en Palos Verdes, California. Es un abogado retirado, un muy buen tipo. Fue presidente hasta el año antepasado del US Philatelic Classic Society. Por eso yo confío en que su investigación haya sido acertada, pero tiene una cantidad de información. La única crítica que le han hecho bromeando es: no has escrito qué desayunó el capitán ese día. Le han dicho, ¿no? Okay. Muchas gracias, Yamil. Sí, hombre, cómo no. O sea, esta no es investigación original mía, ¿no? Ha sido de él y de otra gente, ¿no? Yamil, una consulta. Mencionabas al principio de que Baja California tenía muy poca población, 3.000 y tantas personas, todo eso. Entonces, ¿era concentración en un solo lugar? Y estas cartas que le ponían Baja California, me imagino que era un solo lugar, o ¿cómo era la distribución principalmente? No, Alta California. Alta California, Baja California. Bueno, inicialmente en 1779, la parte norte del territorio de Nueva España se reorganizó en lo que se llaman las provincias internas de Nuevo México. Si hubiese tenido mayor población, pudo haber sido un virreinato por sí solo, pero era tan poca la población no indígena, sí, que se decidió hacer dependiente del virreinato de Nueva España. Y inicialmente Alta y Baja California eran parte de la misma distribución. Pero las citas, los números de población que te mencioné eran de la parte de Alta California, sí, no de Baja California. Baja California, okay. Yo pienso que tenía más población, pero no sé exactamente la verdad. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta para Yamil? No veo ningún alto. Ahí está. Walter. Manuel. Oh, Manuel. Vamos con Manuel y después con Walter entonces. Yamil, buenas noches. Muy interesante. Geográficamente no me queda muy claro que una carta que va para la costa de California llegue, digamos, en este caso de Boston a Veracruz, Tepic, vaya a Honolulu y después a California. ¿Por qué hacían esa vuelta ese loop como tan largo? Bueno, por dos motivos. Los vientos prevalentes y las corrientes. Si te fijas, bueno, no te lo puedo explicar, pero por el Ecuador, después del descubrimiento de Filipinas, cuando los españoles trataron de navegar directamente cerca del Ecuador hacia el este, no progresaron porque los vientos eran contrarios. Los vientos en el Ecuador van de este a oeste. Sin embargo, cerca de los polos van de oeste a este. Por eso cuando no había vapores, los barcos de vela, era mucho más rápido subir hasta el norte del Pacífico y entonces bajar por la costa de California que viceversa. Eso está bien estudiado, no me acuerdo el término científico, pero eso determinó muchas rutas de navegación en la época antes de la navegación a vapor durante los buques de vela. De hecho, lo mismo con el galeón de Manila, ¿no? No iba directo por el Ecuador de Manila hasta Acapulco, etc. Subía bastante al norte y después bajaba por la costa de California hasta la costa oeste costa del Pacífico de México por los vientos. Sí, me pareció a mí extraño también, pero está bien documentado que era a veces más fácil ir a Hawái, de Hawái a California, que directo navegando arriba de la costa, ¿no? Sí, es un poquito extraño, porque es que pues, los barcos, por supuesto, a vela en esa época, pues viajaban con el viento, pero para eso hacían una cosa que se llaman bordadas, ¿no? Que iba haciendo como zigzags, Sí, dependiendo del viento. Pero me parece una distancia como 4 veces más de lo que normalmente hubieran podido hacer, pero seguramente es así, yo no tengo mayor conocimiento. Era tiempo y no distancia, ¿no? De hecho,
muchos barcos balleneros que querían quedarse en la región tenían que bajar las velas y tirar las lanchas y remar el barco, remolcar el barco remando hasta donde querían, porque era imposible con los vientos llegar a donde querían llegar. Ese tipo, tú eres de navegación, tú sabes mucho más que yo, por supuesto, pero eso es la explicación. Hay una charla de John Barwis sobre qué determinaban las rutas de navegación en la época de la navegación por vela, y explica con lujo de detalles el patrón de vientos en el planeta, ¿no? Cómo eso influenció la ruta de navegación, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Walter. Buenas noches a todos. Yamil, muy linda charla, muy linda investigación. Dos preguntas en realidad tengo. La primera es si se conocen cartas de esa zona hacia el virreinato del Perú o del Río de la Plata. No, absolutamente nada. Nada. La segunda... Sí. No, apenas se conocen de qué zona estamos hablando, porque no... todas estas eran provincias más o menos independientes, ¿no? No se puede tratar como una unidad, sino eran núcleos individuales con sus retos individuales y particularidades. Sí hay una carta de los Estados Unidos a la costa de California, encaminada en Valparaíso, que fue por el Cabo de Hornos, encaminada en Valparaíso, Hawái, y acabó en California. Pero no se conoce nada de ninguna de esas regiones. Yo no conozco nada al sur de Sudamérica, ¿no? Y una otra pregunta es, esas cartas que hay de 1790 o algo así, que también las mostrás en tu libro, que son de Nueva Orleans a Francia, a Burdeos, que pasan por Cuba en tránsito, que seguramente van por correo marítimo español, entran a España y después llegan hasta Francia, hasta Burdeos, y ahí se le cobra el destinatario. Seguramente había algún tratado entre Francia y España para poder hacer eso, y ¿desde cuándo había ese tratado? No sé. Sí. Quería bueno, ver. Había un tratado en las tarifas postales de 1759 en Francia, que establecían las tarifas en soles, de diferentes partes de España a Francia. Y el acuerdo era que cada país cobraba la tarifa al destinatario. O sea que España mandaba una carta a Francia y no cobraba su porte interior, ni había intercambio en aquella época, sino Francia cobraba el porte. Similarmente, una carta de Francia a España, se supone que la correspondencia en ambos sentidos sea más o menos pareja, ¿no? Okay. Lo mismo, Francia mandaba una carta a España y no se cobraba nada en Francia, y España se quedaba con todo el cobro, ¿no? No había otro sistema de contabilidad para cada uno llevarse una parte, ¿no? Pero era como un tratado. ¿Perdón? Claro, era como un convenio que cada uno cobraba lo suyo y ya está. Y le hacía el favor al otro. Sí. Okay. Muy bien, muchas gracias. Y formalmente no era un convenio, ¿no? Pero era un acuerdo entre los... un acuerdo. Ok, sí. Gracias. Sí. No he mostrado la mayoría de las marcas y de la correspondencia. Por ejemplo, en Texas era casi todo interno dentro de Texas, ¿no? Había 2 o 3 cosas que se conocen al resto de Nueva España, ¿no? A Monterrey, Nuevo León, a la Ciudad de México, pero casi todo era entre diferentes poblaciones dentro de Texas. Bueno, dentro de Coahuila y Texas era una misma administración postal. Saltillo, por ejemplo, era parte de esa provincia para efectos postales, pero bueno, eso no está fuera del tema de esta charla, pero dentro del libro que habrás visto alguna vez. Okay. Gracias. Sí. Yamil, una pregunta. Sí.
muy interesante. Quería hacerte una pregunta. Entre las distintas órdenes religiosas, ¿había algún correo especial en todas esas localidades que nombraste? ¿Había algún tipo de correo que llevaba la correspondencia entre religiosos? Bueno, los primeros asentamientos, las primeras misiones en Baja California las establecieron los jesuitas, que fueron expulsados en 1767, y de ahí se le pidió a los capuchinos, los franciscanos, que tomaran cargo de las misiones, se encargaron de algunas de Baja California y empezaron a fundar misiones en lo que hoy en día es Alta California o California, ¿no? Empezando en San Diego y subiendo hasta San Francisco. Y eso fue el motivo de eso fue varias incursiones rusas. Los rusos tenían varios asentamientos al norte de lo que hoy en día es San Francisco. De hecho, uno de los localidades se llama Russian River en California. Y los españoles no querían, querían disputar eso a los rusos, también los británicos. El área que hoy en día es Oregón se llamaba New Albion, Nuevo Albión, era un asentamiento británico, los españoles también disputaban eso. O sea que tenían una sensación de urgencia en poblar esa región lo más pronto posible, y ese era el problema principal, no tenían colonos. Y de hecho subvencionaban a familias del resto de Nueva España para ir a asentar esas regiones, porque no tenían cómo mantener una posesión física, ¿no? Pero no había correo como tal. Se conocen varias cartas de Junípero Serra, hoy en día es San Junípero Serra, ¿no? Pero sin sobre, hablando de la importancia del correo. El correo era principalmente militar durante el siglo XVIII, ¿no? A partir de 1769, Junípero Serra fue un promotor importante del correo, pero era casi todo de carácter militar, religioso, del gobierno, no había correspondencia pública en aquella época prácticamente, pero no había un correo jesuita como tal. Y eclesiástico tampoco. Perdón, jesuita, capuchino. Bueno, la mayoría de la correspondencia de esa época va dirigida, no la mayoría, pero parte de la correspondencia temprana, va dirigida a un colegio en la Ciudad de México, hombre, ahora se me escapa el nombre, que se encargaba de enviar los curas a las misiones y de entrenarlos de cómo tratar a los indígenas, etcétera. Me parece que era el Colegio de San Lorenzo en la Ciudad de México, no me equivoco. Pero que yo haya encontrado, no había una correspondencia eclesiástica como tal, sino una correspondencia oficial gubernamental por escolta militar, ¿no? Esencialmente era carretas y militares, ¿no? Gracias, Yamil. Sí, sí. Yamil, y solo para expandir en eso, entonces las misiones aquí en California, ¿cómo se comunicaban? O sea, ¿tenían su propio correo, creo, eclesiástico, o entendí mal eso? De otra charla que alguna vez entendí. Enviaban mensajeros. De hecho, hay cartas de Junípero Serra y de otros misioneros que mencionan, no, aprovechamos el envío de tal número de militares para ahorrarnos el costo de llevar la correspondencia entre una misión y otra, ¿no? Las misiones estaban idealmente cuando se independizó California o México en el año 1821, para esa época estaban más o menos a 25 leguas cada una, que era la distancia que se podía recorrer dentro de un día, ¿no? Había varias cordilleras que había que pasar, pero las misiones fueron el sistema que utilizaron para colonizar el área, ¿no? Y poblar el área, ¿no? Tenían millares de indígenas asociados a las misiones, ¿no? Sí.
Que no era esclavitud, pero tampoco era, era un tipo de servidumbre, ¿no? Así es. Yo vivo muy cerca de lo que es la misión, o lo que fue la misión San Josepa, ¿no? Eso está acá Sí. menos de una milla. Y todavía quedan misiones muy bonitas, ¿no? Sí, enteras. Sí, sí. San Así Juan es. Capistrano, Santa Bárbara, la primera que es bien humilde, San Diego de Alcalá, también está casi intacta, ¿no? Sí, Pero era la más pequeña. así Ese es. sistema también existía en Texas, pero en Texas no duraron tanto las misiones, ¿no? El Álamo fue una de las antiguas misiones Fortaleza, tenían varias funciones, ¿no? Presidio, fortaleza, misión. Así es. Perfecto. Gracias. Mauricio. Gracias. Primero, Yamil, felicidades por tan bonito charla el día de hoy. Gracias. Hubo un comentario que hiciste que nos dijiste que no habían muchas de estas cartas en poder de coleccionistas. Asumo que sí, sé que es material difícil. ¿Dónde has encontrado el material para hacer tu estudio? O sea, ¿quién las tiene entonces? ¿Qué instituciones? ¿Pueden ver mi pantalla o no? No. No. Déjenme ver si puedo. Estas cartas son de dos archivos Sí. a Nueva Orleans, de comerciantes de Nueva Orleans. Están en diversos lugares, en la Historic New Orleans Collection en Nueva Orleans, en los estados del archivo de Luisiana, en la biblioteca pública, dos correspondencias, Shepard Brown y McDonald. Hay más de 100 cartas cada una de comerciantes norteamericanos en Nueva Orleans. La gran mayoría de ellas, yo diría que 70% más, fueron llevadas fuera del correo. Las otras tienen este tipo de marcas entre 1801 y 1803. Hay correspondencia previa a 1801 y después de 1803 que no tiene las marcas de porteo esta que ven aquí. Porque hay un acuerdo formal entre Joseph Habersham, que era el director de correo en Washington de los Estados Unidos, y José María Martínez de Irujo, que era el ministro español en Washington, que llegaron a un acuerdo para el intercambio de correspondencia entre la Florida Occidental española y Natchez o Loftus Heights. Por eso de esta correspondencia, aquí muestro un par de ellas, que esta, por ejemplo, en manos privadas, pero no es de la misma correspondencia, ¿no? Es Daniel Clark y a manos de Monsieur Chu. Beverly Chu fue el primer administrador de correos americano en Nueva Orleans en febrero de 1804. O sea que por eso los americanos no sabían nada de esto hasta que yo escribí el libro de Nueva Orleans. Pero es fascinante la correspondencia esta. Espero que aparezcan eventualmente más archivos. Yo he buscado en muchísimos lugares, pero hasta ahora eso es todo lo que he encontrado. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Yamil? Yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Buenas noches, Yamil. Hola. Muchas felicidades. Mira, yo quisiera preguntarte, ¿se conocen las cartas de la Nueva Galicia que existieron aquí por donde el territorio que estuvo ahorita que le dijiste el Fray Junípero Serra, que existen cartas todavía de Nayarit que se escribieron, se escribieron aquí? No las conozco. Si existen, yo no las he visto. ¿Tú sabes algo más de eso? Bueno, sí, tengo poco estudiando ese tema, pero hay muy poco porque Fray Junípero Serra tenía entendido que
que llegó a vivir aquí en Tepic un tiempo y escribía cartas a España. Y no sé, ese material ya no se supo nada. Quisiera saber si existía o... No lo conozco. Yo espero que haya archivos, ¿no? En España o quizás en la Ciudad de México, no sé si quede algo, o inclusive en Roma, ¿no? En Roma, el Vaticano debe tener tesoros increíbles. Pero bueno, cuando me jubile y tenga tiempo, y si mi esposa me lo permite, investigaré esas cosas, ¿no? Gracias. A ti, hombre. Y a mí la otra consulta, más o menos en esas líneas de investigación. ¿Qué tan accesible, en tu experiencia o que te hayas escuchado, son esos archivos religiosos? Porque me parece haber escuchado aquí un par de veces de que esos organismos son muy celosos en abrirlos para cualquier tipo de investigación o lo que fuera. Sí, depende del lugar. En general, muy difícil. Por ejemplo, los archivos de la diócesis de Luisiana y Florida son muy accesibles en microfilm, que lo tienen varias instituciones, y hoy en día se guardan, believe it or not, en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, en South Bend. Esos están accesibles. Otros son difíciles. Yo he tratado de ver los de Cuba y no ha habido chance. No sé de alguna orden religiosa en México. Bueno, fueron abolidas las órdenes religiosas, ¿no? Mediados del siglo XIX. Si haya quedado algo. Julio César sabrá de Lima. Pero tampoco me he adentrado mucho en eso, ¿no? Ok. Gracias. Oye, Yamil, una pregunta. Sí. ¿Has ido a Tulane a buscar de este tema? Sí, tengo, de hecho, déjame ver, enseño ahora. Esta carta es de, ¿pueden ver mi pantalla o no? No. Esta carta es de Tulane, de la Howard Tilton Library de la Universidad de Tulane. Esta de aquí. Y Okay. sí, tienen alguna que otra cosa, sí. Ok, gracias. También ¿cómo se llama? A Louisiana State University tienen alguna correspondencia, sí. Eso, bueno, eso fue hace mucho tiempo cuando yo estaba en eso. Yo fui por primera vez en el año 1999 a Nueva Orleans a buscar esos archivos y he ido varias veces. Son accesibles, eso sí, sí te permiten el acceso. Jesús. Buenas, sí, buenas noches. Ahí les he puesto en el WhatsApp un enlace a una conferencia que lleva por título El lago español, que era como se le conocía al Océano Pacífico. Dictó José Ramón Vallespín. Y ahí explica el tema de los vientos y de las rutas marítimas. Y de cómo viajando, aunque parezca mentira, pero haciendo ese arco hacia el norte, el viento va mucho más rápido y en realidad la ruta, que digamos en kilómetros o en millas sería más larga, pues resulta ser más corta. Y él lo explica muy bien en esa conferencia. ¿Okay? Y otra cosa, como curiosidad, pues la ciudad donde yo vivo aquí en Valencia, cerca de Valencia, el estado Carabobo, se llama San Diego de Alcalá. Eso es todo. Qué bien. De hecho, lo mismo aplica al Atlántico, si se fijan. Sí, también. Del este al oeste van por el Ecuador, pero de regreso o van por el norte o van por el sur, ¿no? En la conferencia, el señor Vallespiro lo explica bien eso. Y hay un término científico de ese efecto, de ese fenómeno que se me olvida, ¿no? Pero está bien
bien estudiado, ¿no? De hecho, en el Atlántico, el viento comienza en la ruta del Atlántico Norte, como se le conoce, comienza el Golfo de México, sube y pasa por la Florida y se va por toda la costa hasta Groenlandia. Sí, se llaman los vientos alisios, o Sí, en los inglés vientos alisios norte, trade se wind. llama la ruta del Atlántico Norte. ¿Okay? Se conoce así, como la ruta, todo para la navegación a vela, por supuesto. Una vez que ya hay motores, vapores, ya la cosa cambia. Claro, claro. De hecho, eso fue lo que a Colón le pasa en el segundo viaje, que el viento lo lleva hacia el sur. Y por eso en ese viaje de Colón, el arco de España a América, el barco se le va hacia el sur, casi que llega a Brasil. En realidad pasa por debajo de la isla Trinidad y entra a Venezuela pasando por la desembocadura del Orinoco. Sí. Él no desembarca en Venezuela, sino que pasa por Pocho y Margarita y luego sube hasta Santo Domingo. Pero el viento lo trajo haciendo el arco hacia el sur. También depende de la temporada del año, ¿eh? Claro. Gracias. Jaime. Sí, gracias, Yamil. Espero leer con detenimiento tu libro, no en un futuro no muy distante. Yo nada más quisiera compartir una imagen de ahora que estabas hablando de los esfuerzos por poblar las Californias. No sé, me avisan ustedes cuando. Ahí está. Ahí está. Se creó en la década de los 1810 un fondo en Ciudad de México precisamente para motivar la inmigración de nuevos colonos a las Californias. Y yo tengo varias piezas que van dirigidas a este fondo. Muy controversial porque como todo en nuestra esfera, siempre entran ahí uñas largas y gente que corrompe buenas ideas. Pero aquí vemos que esto va dirigido al administrador de las haciendas del Fondo Piadoso de las Californias. Se manejó, como bien dices, con un tinte religioso, pero sí había intereses económicos atrás, y esto fue un tipo de colecta para ayudar a esa, no te puedo decir repoblación, pero esa población de esos lugares tan distantes. ¿Qué pasó con este fondo? Pues ya te imaginarás, ¿no? Pero entonces quise compartir esta imagen. Tengo 3 o 4 piezas que van dirigidas a este señor, este lugar. Y este curiosamente viene de un pueblito muy chiquito de la Intendencia de San Luis Potosí, del Valle del Maíz. Era gente muy piadosa, muy confiada. Sí, muy interesante. De hecho, sin entrar mucho en la política, en aquella época, los inmigrantes ilegales a la Florida y a Texas venían del norte, no del sur. ¿Cómo ha cambiado la historia? Sí. Y inclusive en Texas instituyeron la esclavitud ilegalmente, ¿no? Trajeron negros esclavos en contra de las órdenes del gobierno mexicano, pero bueno, así es la historia, ¿no? Así es. La memoria no es muy larga, ¿no? Y lo que es ahora Baja California es una zona sumamente difícil para vivir. Estuvo con muy escasa población, de hecho hasta el día de hoy, y realmente el que se haya sostenido alguna población, hablando de Loreto, de San Antonio, de San José del Cabo, de Ensenada, Tijuana ya es mucho más moderna, pero es asombroso. Y los jesuitas hay que quitarse el sombrero porque
ahí sí vivir en esa zona fue muy, muy arduo. De hecho, cuando empezaron a repartirse sellos postales al distrito de Baja California, le suspendieron la entrega de timbres postales porque nunca recibieron los reportes del administrador de correos y alguien se quejaba de que por 11 años se suspendió el servicio de correo en lo que es la península de Baja California. El correo oficial estuvo suspendido hasta que se fueron los franceses. Los franceses nunca les interesó tampoco. Y no fue hasta la restauración de la República que se reactivó. Y en ese lapso fue cuando entró Wells Fargo y cuando entraron... no puedo hablar de encaminadores porque se dedicaban a eso. Ellos no se lo daban a nadie. Ellos iban a recoger correo. El Peterson Express Mail de Baja California fue el primero que lo terminó comprando Wells Fargo. Pero es muy interesante esa parte. Perdón, no quise extenderme demasiado. No, es interesante. Muchas gracias. Y también te agradezco la ayuda que me proveíste para el libro, ¿no? Fue muy valiosa tu input. Hombre, muchas gracias. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, adelante. ¿Quién? Edgardo. Edgardo, estás en mute. Buenas noches, felicidades por la presentación. Me ha interesado he decidido un artículo sobre Baja California. Debido a que uno es de Eusebio Quino, quienes iniciaron el Fondo Piadoso de las Californias para la población de California, fue un hondureño, el padre Juan María de Ugarte, originario de Tegucigalpa. Él era de una familia y la manera más viéndose sacerdote. Por lo Edgardo, que se te escucha cortado. Por ahí apagando la cámara. Sí, apaga la cámara, Edgardo. Vamos a apagar. Encendiste de nuevo. Bueno, el padre María de Ugarte viajó a Baja California del grupo fundador de Misión de Loreto y llevaron la vid a California. Es una historia algo larga. Escribió incluso un pequeño resumen de la aventura de él en Baja California, que es conocido hoy en día. Y pues Honduras no tiene muchas cosas en que destacarse, desgraciadamente, pero en esto pues me llamó la atención y quise compartir con ustedes la información. Muchas gracias. 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 Yamil, me llamó mucho la atención ese cuadro que mostraste al principio de tu presentación donde decía las cantidades de cartas que se estaban despachando y que las cartas a Estados Unidos eran la mayoría. Solo me hace recordar algo que sucede actualmente aquí. Casi toda nuestra correspondencia va para Estados Unidos y una que otra va para otros destinos. Así solo como traigo a colación. Y bueno, en esa población en particular, ¿no? Sí. Si te fijas, a otras no había casi nada con Estados Unidos. Nueva Orleans, Pensacola, ¿no? Pero ese era un punto de intercambio, ¿no? Era el lugar más al norte del Reino Español y el lugar más al sur de los americanos. Estoy viendo si puedo mostrarte varias imágenes entonces esto está lentísimo, de la correspondencia del colegio de
en la Ciudad de México que... Un segundito. Sí, se llama el Colegio de la Propagación de la Fe de San Fernando, que es para las misiones de Alta California. Déjame ver si te puedo mostrar. No la veo. ¿La ven aquí? Ahí viene. Está bien. Ahí digo. Esta carta que salió de Loreto, pero es de la misma correspondencia, el procurador de las misiones de la Alta California en el Colegio de Propagación de la Fe de San Fernando, en la Villa de México. Esta carta viene de Loreto entrando por San Blas. Casualmente tiene la marca patriótica Viva Fernando VII. Hay varias cartas de esa correspondencia salidas de Alta California también. Deja ver si te las puedo mostrar aquí. Ups. Bueno, está muy lento mi ordenador, pero te da idea de esa institución, ¿no? Que estaba a cargo de preparar a los curas para llevar a cabo las misiones, ¿no? ¿Es en la escuela? Jaime, estás en mute. Si nos estabas. Sí, lo que pasa es que no podía conectar el micrófono, pero es que les pretendí enseñar, lo que pasa es que ya lo cerré, lo que era la misión de Loreto. Entonces se pueden dar ustedes cuenta lo árido y lo despoblado y lo difícil que ha de haber sido vivir ahí. Mencionabas también que hasta la fecha es difícil. O sea, ¿cuál es el problema? Aparte de no hay agua, es totalmente árido o son otras cosas. Y distancias, Henry, porque tienes que cruzar el Golfo de California o mandar cosas desde Tijuana o Ensenada, y son más de 1,500 kilómetros para llegar a la parte sur de Baja California. Entonces, y ya que llegas ahí, aparte del turismo, que es lo que le está dando vida, no hay nada que hacer. O sea, no hay minerales. Ha habido cantidad de intentos de establecer ¿cómo se llama? Pues algún tipo, gente con mucha ingenuidad, por llamarlo de alguna manera, o con ideas muy utópicas, han querido hacer comunas y pueblos autosostenibles y ninguno ha funcionado. Ahora es el turismo lo que está levantando a Baja California Sur, y la pesca, pero la pesca se van a la costa oeste de México, no se quedan en la península. Ok. Buen dato. Gracias. Mira, déjame ahorita, ya que se restableció esto, también compartir con ustedes, a ver si lo tengo por ahí. Mientras haces eso, Jaime, voy a hacer un pedido. Mi proyecto actual es muy interesante, es los aspectos militares de la intervención europea en México. Y si alguien tiene correspondencia del ejército mexicano, me encantaría algún ejemplar. Jaime me enviaste, no, Mark González me mandó una, ¿no? Aparte de eso, no conozco casi nada del ejército mexicano, ¿no? Durante ese conflicto, ¿no? Este periodo. Esto es de lo que les hablaba hace poco del Peterson, Lower California.
Esto fue un esfuerzo por restablecer el correo privadamente en Baja California en esos 11 años que hice referencia. Son piezas muy, muy raras. ¿De qué año se trata? Aquí está 1863. Estas casi todas están en Estados Unidos. Yo tengo 2 piezas, pero sin la etiqueta. Yo tengo nada más las marcas. A esta persona, Wells Fargo le compró el negocio en $1,300 y ahí fue donde dejó de usar la etiqueta esta y dejó solamente la marca de la estafeta. No la conocía. ¿Y cuántas de esas se conocen así con esa etiqueta, si son tan raras? Ay, no creo que lleguen a 10. Wow. Y el que las maneja generalmente cuando salen a subasta es Skyler ahí en San Francisco, así que te debe quedar cerquita, Henry. Sí, sí. Porque ellos quedaban al frente de donde estaba mi oficina antes. Porque esto lo alcanzan precios muy altos porque está muy atado a lo que es Wells Fargo. Y eso pues tiene muchos coleccionistas. Sí. Entonces los precios se van. Entonces yo lo que conseguí se lo compré a Antonio Torres hace ya años, pero yo no le llevo yo a las que traen etiqueta. Se ven bien interesantes. Esa tengo por ahí, mira, deja ver si lo abro. Este era el recorrido que hacía. Necesito dejar de compartir. Ya. Deja ver. Este era el recorrido que hacía el Express de Baja California. Pero no está del todo correcto el mapa ese porque sí daba la vuelta y llegaba hasta La Paz, que está en esta parte aquí. No sé si esté bien. No, ya no está. ¿Y los expresos iban por mar o por tierra, Jaime? Por mar. No, por tierra no había manera. También Wells Fargo por mar, ¿no? Sí. No había manera. Por tierra no había dónde suministrar agua, dónde hospedarse, todo tenía que ser por mar. Interesante. Bueno, si no hay ninguna pregunta final o comentario por ahí, no veo a nadie. Bueno, Yamil, nuevamente, muchísimas gracias. Siempre es fantástico ver estas cosas que para muchos de nosotros, por lo menos para mí, no son tan conocidas. Bueno, y el día de mañana.